Hacemos este ciclo de manera virtual. Quedamos muy contentos porque realmente hubo bastante participación y sobre todo porque hubo contribución efectiva de estos conversatorios en la enseñanza misma de nuestros cores de arte. Para los que no saben, el Core Curriculum es un sistema de enseñanza transversal en todas las carreras de la universidad que desde la Facultad de Artes Liberales, desde la Facultad de Artes Liberales busca justamente que las alumnas y alumnos tengan aprendizaje en las artes, historia, literatura, ciencias, entre otras. En este caso en particular, en nuestra alianza con el Museo Bauriza, que aquí está su director, Rafael Torres, que aprovecho de saludarlo especialmente, creo que es primera vez que nos vemos presencialmente después de muchos años atrás, es que decidimos hacerlo presencial, no es de manera híbrida, y justamente este conversatorio, que son cerca de 5 a 6 conversatorios en el año, damos inicio hoy al primer conversatorio que va de la mano de los temas que tratamos en el Core de Arte. También hay alumnas y alumnos de literatura que están por aquí, profesores de literatura también, que siempre es necesario ese vínculo, ¿no es cierto?, entre el arte y la literatura. Nuestro invitado especial de hoy es Alberto Madrid. Él es doctor en Filología de la Universidad Complutense y él tiene una larga trayectoria en docencia, ha sido decano también en la Universidad de Playa Ancha, y actualmente es director de posgrados y además es director de este recién inaugurado, entre comillas, Museo del Grabado, que lleva años y años, ¿no es cierto?, de preparación. Es un museo universitario, lo que es una característica bien particular también, y que hace poco abrió sus puertas después de restauraciones del mismo inmueble donde se encuentra alojado, ¿no es cierto?, en Valparaíso, y esta gran colección de muchísimas cantidades de piezas. Así que, bien, luego de esta introducción voy a dejar la palabra a Rafael para comenzar nuestro conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Magdalena. Ahí está. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar aquí en la sede de Viña del Mar de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una institución con la cual nuestro museo se vincula desde hace ya bastante tiempo. Como dice la Magdalena, hoy día muy grato porque esta pandemia, que ha sido larga, compleja para todos, entre otras cosas nos ha impedido el contacto y la presencialidad. Así que estamos tratando de torcer un poquito la mano, y qué mejor que hoy día con un invitado de lujo como es Alberto, alguien que además junto a la Tere Devia son los grandes responsables de este museo del grabado, son padre y madre de este museo, que es por lo demás un aporte tremendo a la puesta en valor del grabado como disciplina, a los grabadores como artesanos del arte, ¿verdad?, como hombres y mujeres que han dedicado una vida, y a la ciudad como un destino de turismo cultural. Así que muy contento por nuestro invitado. Y con la universidad, los museos somos espacios contenedores de obras y podemos quedarnos solo en ese rol, ¿no? Quizás nadie nos acusaría mucho, pero hoy día la vinculación con el medio, con la comunidad, es determinante para que una organización pueda sentir que hace mejor su labor. Y qué mejor que hacerlo con la academia. Una de las motivaciones de este trabajo, particularmente con el Core de Arte, es que son estudiantes hoy día, futuros profesionales de disciplinas transversales, porque pareciera que en los museos hay que ser y saber solo de arte, y no es así. La historia del arte, el registro artístico, y Alberto lo dirá con más propiedad, es una parte de la gestión de un museo. Pero obviamente los museos requieren de abogados, de ingenieros comerciales, se hacen sufrir con los presupuestos, ¿verdad?, de sociólogos. O sea, hay múltiples disciplinas que pueden participar del quehacer, y sobre todo en el aprendizaje. Así que muchísimas gracias, Magdalena. Hemos preparado una temporada que esperamos tenga una buena participación, porque vamos a tener importantes invitados, y ya de plano el profesor Alberto Madrid, nuestro invitado del día. Bien, buenas tardes. Dar las gracias a la dueña de casa, a Magdalena, por la invitación. Con Rafael está la complicidad, además de que él es integrante del directorio del Museo Universitario del Grabado, y ha sido un aporte relevante. Estoy recién reparando en que podría haber trabajado sobre nuestro museo, y la verdad es que no voy a trabajar sobre el museo,
Pero en todo caso, los dejo cordialmente invitadas. El Museo Universitario del Grabado está en el Cerro Alegre, en Valparaíso, específicamente en Lautaro Rosa. Funciona de martes a domingo entre las 10 y las 18 horas. La particularidad que tiene el espacio es que es un museo universitario del grabado. Aunque puede sonar un poco fetichista, es el único museo que existe en el país con esas características. Tiene una colección de 8.000 grabados. Quizás, a lo mejor, en mi condición de curador, no voy a tener nunca la posibilidad de ver todas las obras expuestas, pero yo creo que a propósito del contexto o la coyuntura, y que era una situación que se venía ya trabajando de hace bastante, sí, diría yo, unas 2 décadas, los museos se han virtualizado. Eso nos da como señales de lectura de lo que quiero presentarles, y a propósito de la invitación, el rol del arte actualmente, yo lo voy a focalizar fundamentalmente desde la institución museo, entendiéndolo como un espacio de alfabetización. Y desde esa perspectiva me parece interesante, si ya teníamos incorporado, como en algún momento yo he señalado, el paisaje pantalla, ¿no es cierto? Hemos estado 2 años en docencia, en línea, frente a pantalla. Ahora hemos incorporado, como digo, el paisaje mascarilla. Cuando pensaba en esta presentación, a propósito que vamos a hablar de una exposición que yo realicé en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde se me invitó a trabajar con la colección del museo y a proponer un guión curatorial, es sumamente interesante. Pensaba cuando estaba preparando que preferentemente, y se me ratifica, voy a estar ante un público, un espectador, un lector que nació con posterioridad a 1995. ¿Qué significa esa fecha? Esa fecha es cuando se pone en circulación Internet. 2, han crecido ustedes en un contexto geopolítico que se llama, ¿no es cierto?, la globalización. 3, hemos experimentado, a propósito de globalización, una pandemia COVID-19 globalizada, y que es bastante funesto. Ustedes hoy pueden ver, están viendo una guerra en Internet, que no es un factor menor. En mi caso, a mi generación, lo que me tocó ver fue en el año 1990, en televisión, la guerra de Irak. De modo que cuando digo, a propósito de que el museo es un espacio de alfabetización, en la actualidad nosotros estamos conviviendo con 2 regímenes o códigos, con lo analógico y con lo digital, ¿no es cierto? Con lo analógico está la historia de la impresión, del libro impreso, y lo digital tenemos el libro electrónico. Entonces eso es sumamente interesante, cómo ha cambiado nuestras lógicas de percepción. Es decir, vamos a trabajar, a comentar sobre qué significa ver y leer, cómo nuestros hábitos se han modificado producto de esto que hoy día llamamos, ¿no es cierto?, las mediaciones. En ese contexto, también la institución museo, caracterizada como el espacio de las musas, y como dijo al pasar Rafael, lo que caracteriza a un museo es que tiene un repositorio, una colección, y la idea es precisamente esa colección ponerla en movimiento, es decir, que pueda ser investigada, su conservación y, como se dice ahora, su
puesta en valor. Entonces, para que después podamos conversar, que les voy a hacer muy rápido una suerte de visita guiada a esta exposición que llevaba por título Sala de Lectura, y entremos en escena. En proyección tenemos una obra de 1874 de Cosme San Martín que se llama literalmente La Lectura. Entonces, si vemos, leemos, y cuando digo veo, leo, es porque en el cuadro yo realizo un recorrido, ¿no es cierto? El ojo recorre esa superficie de igual modo que lo hacemos de modo inconsciente cuando estamos leyendo. Han cambiado los modos de lectura. La lectura tradicional que aprendimos con el libro es una lectura lineal, de izquierda a derecha. En cambio, ustedes preferentemente han crecido en un sistema de lectura mosaical. ¿A qué me refiero con eso? Con la pantalla, ¿no es cierto? Encienden su computador, aparece un pantallazo, luego van realizando link, entran en un proceso que se puede tornar infinito de búsqueda, y a eso también se le llama una lectura palincéstica. Es decir, hoy no vemos como totalidad, sino que preferentemente vemos desde el fragmento. Inclusive la característica de la sociedad actual es no solamente desde el punto de vista de lo que estamos analizando, desde la visualización, sino que como sociedad es una sociedad hiperfragmentada. Y eso significa una diversidad de público, y eso pasa, ¿no es cierto?, por todos esos códigos económicos de la oferta, la demanda. Como se dice, hoy el mundo, además de esas características que les di inicialmente, se ha mercificado. Todo hoy está bajo indicadores, estándares, y se ha producido una suerte de pavorosa homogenización, pero está latente eso. Vuelvo sobre esa obra, La Lectura. Es una escena de un comedor de siglo XIX, a propósito de lecturas coyunturales de referencia. No deja de ser interesante, dado que hoy está dentro de nuestros códigos, dentro de nuestro lenguaje, lo que se llama el enfoque de género. Quien está a la cabecera es una mujer leyendo. Después vamos a ver que eso es sumamente relevante, porque la actividad de la mujer, hablando del siglo XIX, estaba relegada al espacio privado, al espacio doméstico, al cuidado de los hijos, a ese tipo de actividad. Entonces es muy interesante, desde el 2022, mirar esta obra, cómo hay un antecedente que genera un elemento que hoy podemos leerlo de otro modo. Dicho sea de paso, la lectura se modifica de acuerdo a los códigos de época. No leemos siempre del mismo modo. También eso se llama, dentro del concepto de la estética de la recepción, lo que tiene que ver con el horizonte de expectativas, con el tipo de biblioteca que nosotros tenemos, nuestras referencias. Segunda cosa también interesante a retener, para ser siglo XIX, y ya tenemos el libro impreso. Recuerden que el libro impreso comienza en el siglo XV. ¿Por qué hago este alcance? Porque con anterioridad existían los manuscritos y los libros incunables, que eran los de edición única, de modo que, y sobre todo en la actividad del convento, no sé si alguno de ustedes vio, se la recomiendo a propósito de lo que estamos conversando, una novela y un film como El nombre de la rosa. La lectura era de carácter colectiva. Una persona tenía el libro y le leía a los otros. Estamos en el siglo XIX y se sigue manteniendo ese hábito, porque en medio, al tener una mayor disponibilidad de libros, ya pasamos a la lectura individual y silenciosa, ¿ya?
Sin embargo, si miran con atención, tenemos también una estructura familiar. Dentro de esa estructura familiar tenemos lo que suponemos que son los padres de estas mujeres, y tenemos dos, aparte del matrimonio, otras dos mujeres que son las esposas. Es decir, suponemos que una es esposa, y esa, me refiero a la que está con traje de color verde. Ella sí está con una actividad doméstica, porque ella está con un tejido. Entonces acá también es interesante esto. Hoy la noción de texto la utilizamos en un sentido ampliado, y lo que decimos, no voy a reconocer la fuente para no negarla, es una idea del semiólogo, entre otras disciplinas que desarrolló Roland Barthes. Él dice que el tejido es un texto, y el tejido es armar una trama. En ese tejido se va tejiendo una historia, una construcción de una interpretación, y es lo que yo le estoy haciendo como puesta en escena. También, que pasa un poco invisibilizado, y está él invisibilizado porque es una niña, está el hecho de ese mito de que la lectura aburre, ¿no es cierto? Y ahí está precisamente esa niña leyendo. Este cuadro de Cosme San Martín tiene una intervención de otros cuadros que están en la colección del museo, que son del artista Pablo Langlois, que él en el año 1999 hizo una intervención en la colección del museo. Y el trabajo que él hizo es muy interesante, porque previo a este resultado, a este resultado que estamos viendo, estos pequeños cuadros, hizo lo que podríamos llamar un trabajo de campo. Fue durante muchos días, visitaba el museo y se colocaba detrás de los espectadores y tomaba nota de lo que escuchaba. Era una suerte de voyerista auditivo. No ha pasado cuando vamos acompañados, ¿no es cierto?, al museo, de modo natural, a la persona con quien estamos mirando, comentamos: mira qué bonito el mueble, oye, se parece a lo que vimos en tal ocasión, en pequeño. Una pintura, además de que la leemos, una pintura nos habla. Una pintura, y es lo que caracteriza precisamente a lo que se llama la pintura de género, nos cuenta una historia. Entonces lo que hizo Pablo precisamente fue contar esa historia de lo que él iba escuchando en esas visitas. Cambio de, prácticamente, quizás por razones de tiempo, me voy a quedar en la matriz, por así decirlo, de lo que era el guión de sala de lectura, donde tenemos 4 obras. Ya hemos descrito, comentado 2. Acá tenemos en la tradición de la pintura de género, un retrato. Es un retrato de uno, es decir, y además nos permite armar otro correlato que tiene que ver con la historia de la pintura chilena. En la pintura chilena, quien inicia la tradición del retrato es el mulato Gil de Castro. Fines de la colonia, pasando a la independencia, él hace la retratística de los prócer y de la clase patricia en ese momento, pero después viene un pintor francés que es Raymond Montvoisin y amplía la retratística, y lo que tenemos en proyección es un retrato de José Santos Tornero. ¿Por qué es importante
José Santos Tornero. Es un personaje español que llega a Chile en 1827-1830, abre la primera librería en Valparaíso y posteriormente funda el Mercurio. ¿Ya? Entonces, a propósito que estamos hablando de estos elementos del campo semántico ligado con la lectura. Al costado de él hay una obra de la artista Mónica Bengoa, una artista chilena contemporánea. Es una obra del año 2011. La reproducción fotográfica siempre engaña, la escala. Es una obra de 2,50 metros por 3,20 metros. Las murallas del museo tienen 5 metros de alto y 10 metros de largo, entonces la escala a veces no se aprecia bien. ¿Qué es lo importante y por qué me interesó esta obra de Mónica Bengoa? Por la materialidad. No sé si en la proyección se percatan, pero es una obra hecha con fieltro, y fieltro recortado, calado, donde lo que hace es representar una página de una enciclopedia naturalista, ¿ya? Entonces, de esa perspectiva, también políticamente correcto, como sería hoy, tenemos otra situación de una mujer artista que utiliza materialidades que pertenecen al campo de la industria textil, tejido, pero las utiliza y le da una carga simbólica. Eso es interesante en ese proceso. Ahí hay un acercamiento, ahí está el caballero. Un detalle importante en lo rápido de las imágenes que les voy a mostrar, respecto de las mujeres, los hombres no necesitan representar la lectura. También detalle de género, es decir, el tema de lo que vamos a ver, que siempre en la situación de los hombres, a sus espaldas hay bibliotecas. Ellos con eso demuestran su condición de lectores. Lo que hice en la sala contigua a estas 4 obras que vieron fue armar un gabinete. El gabinete es un concepto de la pintura del siglo XVII, de la pintura holandesa. Es una acumulación de objetos, de obras. Seguramente habrán visto alguna pintura de esas características. Es precisamente cuando se está haciendo la primera etapa que tiene que ver con los gabinetes de estudio, los gabinetes de trabajos, ¿ya? Y aquí nos vamos a encontrar un espacio correspondía a lo que tenía que ver con la lectura religiosa. El único personaje que está leyendo, específicamente orando, este es un cuadro de Zurbarán, donde un monje está estudiando, pero acá tenemos a otro monje, y lo interesante, como les decía, la biblioteca la tienen a su espalda, y este es un cuadro, es decir, el espacio donde está, que representa este cuadro, es la biblioteca de la Dominica, en Santiago, de un convento. Entonces también es un aspecto importante desde ese punto de vista. Fíjense lo que les decía, ahí tenemos 4 personajes masculinos y ninguno está leyendo. Tienen en sus manos algún objeto. Esto simplemente a efectos de erudición. Este es un personaje, es don Luis Cauciño, perteneciente a la familia Cauciño, que es muy importante en el país. Tiene en sus manos un plano de lo que iba a ser el proyecto de lo que hoy conocemos como Parque Forestal. Antes de que se construyera el Museo Nacional de Bellas Artes, ese era un límite de la ciudad y prácticamente era una zona de basural, y la construcción del museo modificó, porque recuerden que en la
en el mapa de Santiago, todo lo que pasaba hacia el otro lado del río Mapocho era el sector de La Chimba, que era la zona marginal, donde estaba el cementerio, el psiquiátrico. Entonces, muy interesante también la ciudad, cómo ubica ciertos elementos. ¿Sí? ¿Por qué hago este alcance? Porque también la ciudad la leemos. La ciudad también es un texto. 2 minutos, termino. Entonces, vamos a ver. Fíjense, con esto terminamos para dar paso a consultas. Las mujeres están en el espacio privado. Acá tenemos una pintura pequeñita de Juan Francisco González, donde una mujer está leyendo en el jardín. Acá es interesante, porque fíjense ustedes que el jardín es un elemento en que se domestica a la naturaleza. ¿Ah? El jardín es una segunda naturaleza frente a la naturaleza salvaje. Entonces, desde ese punto también interesante, desde la perspectiva simbólica, ese cruce. Está muy borrosa otra pintura donde una mujer está leyendo en su dormitorio, otra mujer leyendo en el jardín, y ahí está la visión general. Bueno, termino con esto. Sala de lectura tenía 4 correlatos. 1, el acto de leer. 2, modos de leer. Y lo que no vamos a ver, se lo describo muy rápidamente, lo que tenía que ver con la desmaterialización del libro. Acá tenemos libros representados en pintura, pero en otro espacio, que también es una práctica de los artistas, teníamos libros objeto y libro de artista, y terminaba la exposición con una pantalla de un monitor grande con un video de Andrés Durán, un video del año 2012, que él lo presentó en un momento dentro de la biblioteca del museo, y tenía que ver, por supuesto, tenía que ver con el fantasma de los libros, que era incendios de biblioteca. Eso a modo de, insisto, por una deformación pedagógica. La propuesta era entender el museo como un espacio de alfabetización, como un espacio de lectura. Hoy el rol del espectador, del lector, es cada vez más clave, y por eso que dentro de lo que es la práctica del museo hay un gran interés y énfasis en lo que se llama hoy la mediación. No interesa que el espectador vaya solamente a pasearse, a rellenar el tiempo, sino que efectivamente tenga la posibilidad de realizar un ejercicio de lectura. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad que es fascinante, sobre todo para las alumnas y alumnos, escuchar lo que está detrás de esa exhibición, ¿no? Una exhibición temporal, una exhibición permanente, aquello que no se ve. Me acordaba de los maestros adoberos, restauradores, que me decían que rabia que todos vienen a visitar la iglesia, nadie vio todo el trabajo, el peso, el esfuerzo y el oficio que hay detrás. Gracias por compartir tu oficio como curador, tu trayectoria. Y quería compartirte justamente una pregunta que surgió en nuestra clase en la mañana. Como tú sabes, en el Core de Arte, los alumnos deben hacer 6 trabajos, ¿no? Y visitar esculturas en espacios públicos y también museos. Entonces, ellos tienen experiencias de visitar museos. Como tú comentabas, los alumnos hoy en día son más proclives a mirar imágenes, ¿no? Se comunican con imágenes, están más en el mundo de lo sensible probablemente. Y comentábamos 2 experiencias comparando 2 museos. El Mauricio lo puedo nombrar porque fue una experiencia espectacular, desde los guardias que recibían a los alumnas y alumnos. Pero otro museo, que no voy a nombrar, la experiencia fue mala. De hecho, no les reconocían el ser alumnos universitarios, les cobraron más, otros no les cobraron. Había un criterio desigual, poca iluminación. Entonces, después de visitar ese museo, que tenían que hacer un trabajo, la verdad es que no querían volver nuevamente a ese museo, ¿no? Tú, en tu trabajo como curador, como director de un museo,
¿cómo visualizas? Porque en esta exposición, ¿cómo consideras esa experiencia, ¿no?, del museo, desde el ingreso del que va a visitar hasta los comentarios posteriores que puedan tener? A ver, razones de tiempo, el apoyo que tiene el Museo de Bellas Artes en este momento es el Museo Nacional de Bellas Artes. Primero te encuentras con una hoja gratuita y en el último tiempo inclusive se han creado y hacen unos librillos, de modo que el espectador no entra al vacío, ya entra con una posibilidad de una posible guía. Además está el equipo de mediación. En este caso, y voy a hacer la propaganda a la institución, yo los invito que vayan a conocer el Museo Universitario del Grabado. Cuando entra como público, se le pregunta: ¿desean tener una mediación? ¿Qué significa tener una mediación? Que una persona les va a hacer una visita guiada, que es una visita documentada. Además, en este caso, un museo universitario, la Universidad de Playa Ancha forma tanto profesores como licenciados en arte. Y a propósito de lo que señalaba anteriormente Rafael, hoy esta palabrita mágica de la vinculación con el medio, precisamente las alumnas, los alumnos van a hacer su práctica. Entonces son alumnos que se están formando y a la vez forman a un público. Entonces eso indudablemente se agradece. Uno a veces está tan encima. El otro día yo tuve una reunión y es bueno reforzar, gratificar. Como es museo nuevo, está recién inaugurado en medio de la pandemia, en octubre del año 2021, estuve leyendo el registro de las visitas y ha sido bastante gratificante por el tipo de público y se va muy contento porque se cuente con una mediación. Además, acá está la particularidad que es la relación también, otra variable que es la relación museo-ciudad. El museo está emplazado en un espacio patrimonial, como es el Cerro Alegre, donde habitan los primeros extranjeros, ingleses, alemanes. La casa es una casa de 1886, que fue recuperada, restaurada, y esto lo digo con mucho placer. La semana pasada estuvo Hernán Rodríguez, que es arquitecto, director del Museo Andino, que está en Santiago, en la Viña Santa Rita, y se fue maravillado precisamente por la museografía, cómo se recuperó arquitectónicamente, la dignidad de los materiales, etc. Entonces todo eso hoy día son elementos clave en el trabajo del museo y sobre todo pensando en el espectador. Oye, Alberto, la propuesta de la conversación de hoy día tiene la interpretación como un eje central. Y el rol del mediador, a mí me parece que tiene esta función un poco de bisagra, ¿verdad?, entre la obra y el espectador, que no siempre se conocen ni se reconocen. Entonces, la pregunta es, o dos preguntas. Uno, ¿por qué te parece o cuánto te parece importante la interpretación? Porque yo puedo ir y ver una obra y la perspectiva más simplista, definir si me gusta o no me gusta y si me impacta o no me impacta, ¿verdad? Entonces, entender la interpretación, digamos, en ese sentido, cuánto influye en puede hacer una mejor interpretación de la colección. Y luego, ¿por qué a veces hay algunos ejercicios curatoriales que, buscando relevar aspectos
de una colección, ya sea permanente o creada especialmente para una oportunidad, a veces complejizan un poco la interpretación y la clara comprensión de la misma. A veces el ver una exposición curada especialmente hace más difícil poder entender este tipo de expresiones. Bueno, tu pregunta subyace en una serie de elementos. Existe el prejuicio, tanto nacional e internacional, por haber participado en un par de curatorías internacionales, de que el tipo de escritura en Chile es una escritura muy hermética. Y dentro de eso, a veces también me ubican mi persona. Lo cual yo relativizo, porque se habrán dado cuenta que, por lo menos creo que en la descripción que le hice hay una cierta atención de carácter pedagógica, didáctica, descriptiva, pero también hay que tener presente, hoy vivimos en una sociedad sobreinformada. Y el problema del arte contemporáneo, que es sobreinformado. Ya se habla, ¿no es cierto?, de el signo, de la hipertextualidad, de la intertextualidad, del hipotexto, y ahí ya nos empezamos quizás a marear, ¿cierto? Pero bueno, eso mismo se puede traducir o transponer de otro modo, pero indudablemente en el ejercicio yo lo digo de otro modo frente a lo que preguntaba Rafael, cuando uno construye un guión curatorial, construye una ficción. Porque lo más seguro que nosotros podemos colocar acá un corpus de 15 obras y cada uno de ustedes quizás las montaría de modo distinto, establecería relaciones que no necesariamente van a ser las mismas. Entonces, y a propósito de lo mismo, es decir, hoy el tema de la curatoría, en una perspectiva didáctica, originalmente, ¿qué es lo que era un curador? Un curador era el que estaba a cargo de una colección, como se decía en ese tiempo, del alma de la colección. Y tenía muy poca visibilidad, pero bueno, hoy tenemos, primero se profesionalizó, es decir, uno se forma como curador en una universidad, en un posgrado, eso después va a depender en qué tipo de espacio, galería, museo trabaja. Tenemos curadores, además piensen en esto cuando hablamos de sobreinformación, y a lo mejor me salgo un poco, porque también hoy día el arte se ha transformado en un espectáculo. Estamos en este momento, post-pandemia, la Bienal de Venecia, estoy dando un ejemplo histórico, ¿no? Es decir, la Bienal de Venecia, si uno quiere saber lo que está pasando contemporáneamente, tiene que ir a Venecia precisamente cuando está la Bienal. Coincide en este momento, felizmente para nosotros, que está Cecilia Vicuña y Violeta Parra. Entonces, como curioso, esas mezclas. No es decir, en este caso, también interesante, este año le tocó a una mujer, una curadora, hacerse cargo de este evento, y me parece que creo que es bastante inteligente lo que hace de cruzar a una artista contemporánea como Cecilia Vicuña, que además es poeta, artista visual, cruzarla con, porque parte de las materialidades de la obra de Cecilia Vicuña es lo textil. Entonces, cruzarla con las artilleras de Violeta Parra me parece sumamente brillante e inteligente que una persona de fuera, italiana, se percate de eso. Entonces, cuando uno interpreta, asocia, relaciona, y está la historia de las lecturas que uno ha hecho. A propósito de esa relación, ¿no es cierto?,
artes visuales y literatura, la literatura es otro modo de crear imágenes. Es un correlato que personalmente a mí yo he investigado sobre eso, me gusta mucho, que es contar la historia de la pintura desde las novelas. Dos títulos al pasar, comentaba con Magdalena. Les recomiendo la experiencia de leer a propósito de 200 años, 1822, de la estadía de María Graham en Valparaíso, leer su diario. Pero es alucinante. Yo, a decir, había llegado de modo indirecto a María Graham, pero no a su diario de residencia, que se acaba de reeditar, y es pero impresionante cómo una mujer que en medio del viaje queda viuda, decide quedarse un rato acá, lo que mira, lo que describe, y ahí resume un poco lo que tú preguntabas sobre, porque ella lo que está haciendo es precisamente interpretando. Interpreta desde la experiencia del viaje, interpreta desde un espacio que es nuevo para ella. Entonces, dos factores que un poco la bajada de la interpretación de hoy tiene que ver con los códigos. Es decir, la interpretación se construye sobre la base de códigos y sobre todo cuando hoy se habla del tema de la multidisciplinariedad. ¿Ya? Las miradas se cruzan mucho más.